Bien, el libro de Salmos capítulo 32 en el verso 1 y más adelantito en Proverbios capítulo 28 verso 13. Hay una expresión ahí que me gustaría que consideráramos y que atesoráramos en nuestro corazón. Dice el libro de Salmos, la primera expresión del capítulo 32 del verso 1 dice bienaventurado, ¿sí? Otras traducciones dicen dichoso, alegre, feliz, ¿sí? Y ahí debiéramos capturar nuestra atención. En esa primera palabra me gustaría que nos capturara. Por ahí a veces está esa expresión que dicen esto sí es vida, y volteas a ver a qué se refiere. No, hombre, yo andaba y fíjate que me fui y entonces algunas vacaciones, algún lugar que visitó, alguna práctica, o te topas a alguien de esas personas que lucen bien y le preguntas, ¿qué estás haciendo que te ves tan bien? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? Y repito, ese tipo de expresiones es que esto sí es vida. ¿Qué es lo que sí es vida? Lo que yo tengo no lo es. ¿Sí? Porque de alguna forma buscamos encaminarnos a lo que provoque felicidad, a lo que nos dé felicidad, lo que nos lleve a la felicidad. Por ahí dicen que no compramos autos, que compramos felicidad. Cuando alguien llega y dice, es que cambié el carro. ¿El otro no te llevaba? Sí te llevaba. El otro no te... Sí te llevaba. Sí te llevaba del punto A al punto B. Tal vez con algunos ruidos en la carrocería, sin duda. Pero a veces, cuando estás cambiando el carro, no estás cambiando el carro, estás buscando felicidad. Sí, a veces algunas vacaciones que dices, ¿realmente estabas buscando las vacaciones? No, realmente no es que quisieras conocer determinado lugar, es que estás buscando una sensación. Vamos tras sensaciones placenteras, vamos tras sensaciones que nos quiten, dicen por ahí, es que para quitarme el estrés. Y ahí inviertes y vas y haces, está bien, no lo estoy criticando, nada más digo que somos ese tipo de personas, ese tipo de seres. Desde que llegas a la sala y escoges ese rinconcito porque es el que te produce algún tipo de placer, algún tipo de satisfacción, algún tipo de felicidad. Y bueno, la palabra de Dios nos enseña y parte de una expresión acerca de qué es lo que provoca una felicidad, y yo diría qué es lo que provoca una felicidad permanente, un estado. ¿Sí? Un estado de felicidad, ¿sí? No circunstancial, no situacional, porque pudiéramos decir esas vacaciones, y sí, son bonitas, llegas, pero luego llega el momento de regresarse a la triste realidad. Dicen algunos, ¿por qué tendría que ser una triste realidad? ¿Por qué lo que estoy viviendo es una triste realidad? ¿Sí? Qué bueno que podamos salir, pasear, conocer, sin duda los viajes ilustran, pero no vamos tras felicidad. Qué bueno que podamos cambiar el vehículo si fuera necesario, pero no por que estemos buscando felicidad. Al menos no es lo que dice la palabra de Dios. Dice la expresión del salmista, bienaventurado, dichoso, feliz. ¿Quién? ¿Sí? Dicen en otras traducciones, qué alegría, qué es bienaventuranza. ¿Qué es bienaventuranza? Bueno, la bienaventuranza es experimentar una dicha, experimentar una alegría. Y continúa la expresión, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Aquel que de alguna forma actuó en contra de la ley, en contra de la norma, aquel que violentó la palabra de Dios, aquel que está en pecado, fue perdonado. Y aquí es donde debemos mantenernos. Si de alguna manera hemos sido perdonados, si nos hemos acercado a Dios y Dios ha perdonado nuestro pecado, Dios ha pasado por alto nuestro pecado, entonces debemos experimentar esa bienaventuranza, esa dicha, esa alegría. Dichoso aquel que fue perdonado, bienaventurado el que ha sido perdonado. ¿Por qué te ríes? Porque Dios me perdonó. ¿Por qué esa cara? ¿Por qué esa alegría? ¿Por qué ese ánimo? ¿Por qué ese contentamiento? Pues porque Dios me perdonó. No estás viendo el dólar, no estás viendo la situación, no es que no me importe, es que Dios me perdonó. Lo único verdaderamente grave, lo que no pudiera tener arreglo, es quedar fuera de una relación con Dios, no tener acceso a la presencia de Dios, estar dejados de la mano de Dios, y lo único que nos separa de Dios es el pecado. Pero si Dios perdona nuestro pecado, si Dios ha perdonado nuestro pecado y nosotros tenemos la convicción, que es muy importante, desarrollar la convicción de perdón de nuestro pecado, Dios me perdonó. Que ahí donde el enemigo, el diablo, juega un papel que viene a hacernos sentir culpables continuamente. A veces nosotros mismos recordamos, es que yo
una vez, en una ocasión, hace mucho tiempo. Espérame. Si tu pecado ha sido perdonado, si te acercaste a Dios, si buscaste a Dios, si le confesaste tu pecado, si de alguna manera Dios te ha perdonado, entonces debes de experimentar esa bienaventuranza. Bienaventurado, dichoso, feliz, aquel que ha sido perdonado por Dios. Y continúa la expresión en el capítulo 32, en el verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de su iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, feliz, dichoso, el que vive sin culpa. No sé si alguna ocasión han pasado por eso de vivir con culpa, que recuerden que alguna ocasión hubo algún negocio, hubo alguna transacción, hubo alguna situación que dices, bueno, pero cuando Dios ha sido perdonado, cuando te has puesto a cuentas, cuando de alguna manera has buscado resarcir y corregir eso, entonces, pues, no tienes culpa. Qué bonito es, le decía yo al fondo, qué bonito es cuando no debes impuestos. Qué bonito, qué tranquilidad cuando dices, ya, cuando ya llegó la liquidación de seguro y la pagaste, ya, qué bonito es cuando estás al día en tus administraciones. ¿Por qué? Porque no experimentas. Pues es muy bonito, pero muy difícil. Es difícil, pero dices, qué bien cuando el carrito ya lo aseguré, cuando ya le arreglaste ese sonidito, cuando sabes que trae la extra ahí. Vaya, ese tipo de cosas, ¿a qué me refiero? A que cuando no experimentas culpa, la culpa es algo que se va haciendo cada vez más pesado. Y en ese sentido, cuando tenemos fallas, cuando hemos sido de alguna manera caído en alguna práctica de pecado, el pecado ahí está y nos podemos acostumbrar a él. Y pudiera estar encima de nosotros la opresión, la culpa. Pero cuando hemos sido perdonados, cuando no experimento culpa, cuando digo, no, espérame, a mí no me vas a sentir culpable, a mí mi pasado no me va a hacer sentir culpable porque Dios me ha perdonado, Dios ya pasó por alto, yo confesé mis pecados, yo ya me acerqué a Dios, ya le dije, Dios conoce mis debilidades y Dios me ama. La semana pasada hablábamos acerca de ese personaje, de ese profeta que Dios lo envía a casarse con una mala mujer y que Dios ejemplifica, de esa manera Dios nos ama. No nos ama porque seamos perfectos, nos ama porque nos ama, y cuando nos hemos acercado y hemos tenido esa actitud de reconocer, porque continúa el pasaje en el verso 3, ¿sí? Bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados y en quien no hay culpa. Continúa el verso 3, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Sí, este personaje David, se le considera el autor, el rey David, padre de Salomón. Recién leíamos ahorita los proverbios de Salomón. Este personaje en algún momento de su vida tuvo una práctica de pecado. En algún momento se fijó en la mujer que no le correspondía, en algún momento hizo una relación o construyó una relación con la mujer ajena y de alguna forma defendió esa relación. Pero mientras estaba en pecado, dice él, mientras estuve en pecado, mientras defendí mi pecado, es que tú no sabes lo que yo he pasado, es que la soledad, o lo que tú quieras, porque podemos convertirnos en alguien que defienda su pecado, ¿no? Entonces dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque el pecado nos enferma, la culpa nos enferma, las preocupaciones nos enferman, y va haciendo opresión sobre nosotros. El estar alejados de Dios, el no acercarnos a Dios, el saber que no podemos acercarnos porque tenemos alguna práctica, porque tenemos alguna situación así, poco a poco nos va consumiendo por dentro. Y es lo que dice este personaje, es lo que dice la palabra de Dios. Mientras callamos, envejecen nuestros huesos. Pero cuando somos perdonados, para estar más guapos nos vemos. Qué bonito te ves, qué bien te ves. Y cómo no, si tu pecado ha sido perdonado, qué alegre te ves. Y cómo no, si tu pecado ha sido perdonado. Pero cuando tenemos por ahí algo que estamos escondiendo, que estamos guardando, y digo, ¿por qué le habríamos de guardar algo a Dios? ¿Habrá algo que Dios no nos perdone? ¿Habrá algo que Dios no nos perdone? ¿No dice la Biblia que Dios es amor, que Dios es misericordioso y que está dispuesto a perdonarnos si nosotros damos ese primer paso de acercarnos? ¿Por qué habríamos de estar en esa expresión? Dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. No estar dando frutos, estar amarillentos espiritualmente, por estar callado, reservado. Pero dice el verso 5, mi pecado te declaré.
no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, en ese sentido dice el pasaje en el verso 5, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, no negué mi iniquidad, no voy a negar mis errores, no voy a negar mis defectos que pudieran estar ahí. Mi pecado te declaré, y entonces llegó la bienaventuranza. Vaya, entonces llegó la dicha, entonces llega la alegría. La dicha que proviene de Dios, la alegría que proviene de Dios, ese contentamiento que proviene de Dios, es el resultado de acercarnos, de confesar nuestras faltas. ¿Sí? Dice Proverbios capítulo 28, en el verso 13, el que encubre su pecado, el que esconde su pecado, el que niega su pecado, el que defiende su pecado, el que encubre su pecado, no prospera. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Palabra de Dios. Ese es el caminito. Entonces, ¿por qué la alegría? ¿Por qué la dicha? ¿Por qué? Porque mi pecado ha sido perdonado. ¿Habrá algo mayor a eso? Permitiremos, porque es algo que tenemos que permitiremos que haya algo mayor a eso. ¿Habrá alguna noticia que venga a arrebatarme mi bienaventuranza? Una vez que estamos en Dios y que creemos que todas las cosas ayudan a bien, una vez que estamos haciendo conforme a la palabra de Dios y continuando creciendo espiritualmente, ¿habrá algo que pueda venir a inquietarnos? ¿Habrá alguna noticia que pueda venir a inquietarnos? Y sabemos que estamos en sus manos y que lo que resulta es lo que Dios provoca o quiere para nosotros. ¿De ahí que viene esa expresión? Que viene a animarnos, bienaventurado, soy dichoso. No porque el dólar, la economía, en eso es algo que tengo que trabajar, eso es algo que tengo que ser prudente en el manejo de la empresa, sin duda, pero mi dicha, mi alegría, mi felicidad no depende de la empresa, no depende de las circunstancias, eso es algo en lo que me invierto mi tiempo, hay que trabajar. Pero mi dicha no depende del estado de cuenta. Mi dicha no depende del balance de resultados. Mi dicha depende de saber que Dios está en mi corazón. Mi dicha depende de que yo he sido perdonado, de que no tengo culpa. No tengo culpa, no hay argumento, no hay juicio contra mí, puedo acercarme, nadie me señala. Y los que me quieren señalar no son los que están capacitados. Dios es el único que puede venir a señalarme. Y Dios no me señala. Dios me sostiene, Dios me levanta y Dios va conmigo de la mano. Dice la expresión, una expresión de la Biblia, que Dios va con nosotros como poderoso gigante. Un gigante que oprime, un gigante que defiende. Entonces, ¿de qué te ríes? Mi pecado ha sido perdonado. ¿Por qué la alegría? Porque mi pecado ha sido perdonado. ¿Por qué esa expresión? ¿Por qué esa confianza? Porque mi pecado ha sido perdonado. Porque me acerqué a Dios. Porque no encubrí mi pecado. Porque reconocí que hay prácticas en mi vida que necesitan modificarse y Dios me da la fortaleza para modificarlas. Bienaventurado, dichoso aquel. Salmos capítulo 51, verso 12. Estas no se las dice, las leo. Dicen algunos 51 en el verso 12. Todo el 51 dicen algunos teólogos que es el salmo que construye David después de la relación ilícita que tuvo con Betsabé, después de tener esa relación, y que es en el momento en el que él se acerca a Dios. Y todo ese salmo es bonito, pero la expresión del verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, el espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de la salvación. Tristemente pudiéramos llegar a perder el gozo de la salvación. Tristemente pudiéramos olvidar lo grande que es el haber sido salvados, vaya, haber sido librados del error. Por eso dice esa expresión:
Si en este momento decir, bueno, si el saberte perdonado por Dios, el saber que no eres inculpado, ¿no te provoca eso? Pídele a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. De tal modo que pueda ser algo que diariamente, cotidianamente, podamos experimentar. Que iniciemos esa mañana, que iniciemos el día es, Dios ha perdonado mi pecado. Dios ha pasado por alto mis transgresiones. Dios ha cubierto mi pecado. Dios no ve el pecado. Esa expresión de cubrir. Dios no ve. Si hubiera algún pecado, Dios no lo ve. Dios me ve a mí y Dios me ama. Y eso debe de provocar una expresión de gozo. Dice la expresión: dichoso, feliz, alegre, bienaventurado, aquel que ha sido perdonado. ¿Hemos sido perdonados? Pregunto. Sí. Perfecto. Dicho. La dicha es lo que debe resultar. No vamos tras la felicidad, no buscamos la felicidad en las cosas o en los eventos. La felicidad surge de nuestro corazón, la felicidad que no depende de las circunstancias, el gozo que no depende del entorno, surge de nuestro corazón cuando nos recuerda que Dios ha perdonado, ha pasado por alto, y que si Dios está con nosotros, dice la expresión, ¿quién contra nosotros? ¿O qué contra nosotros? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que se salga del control de Dios? Gracias. No, Dios está con nosotros. Dichosos, bienaventurados los que hemos confesado nuestro pecado. Se los dejo a su consideración. Ingeniero Leonel, dirige en oración y hace oración por los alimentos. Gracias, Dios, gracias te damos, Padre Santo, por la vida, Señor, y la oportunidad que tenemos, Señor, de construir para la vida eterna. Pedimos el día de hoy, Señor, que tú bendigas estos alimentos, que proveas lo necesario a todo aquel que no los tiene, Señor, que permita, Señor, que nuestro cuerpo, Señor, y nuestra salud podamos dedicarla, Padre Santo, a darte honra y gloria a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Se los pido porque ya hemos terminado con lo que nos compartió el hermano. Pero me parece que podríamos agregar una cosita de orden, nada más de orden, no de ideas, de orden de ideas. Es decir, hay una distancia entre el pecado que tenemos y Dios. Hay una situación de desajuste. No hay armonía entre el hombre y Dios por el pecado que está allí. Y estamos hablando de cómo alcanzar la gracia de Dios, la alegría permanente, esa sonrisa que nos dice Jonathan. Oye, ¿por qué andas tan alegre, verdad? Bueno, pues porque fui perdonado. ¿Y cómo le hiciste? Allí es donde yo quisiera nomás poner el dedo en la llaga. ¿Cómo le hiciste? La iglesia nos da una pauta más o menos de lo que tenemos que hacer. Y comienza diciendo, tenemos que comenzar con un examen de conciencia. Al revisar la conciencia vamos a hallar el pecado. Entonces tenemos que comenzar haciendo un examen de conciencia. Y si es auténtico ese examen de conciencia, va a despertar en nuestro corazón un dolor por el pecado encontrado. Eso nos va a confirmar que estamos en el camino correcto. Buscaste y hallaste. Hallaste la causa que buscabas. Había algo ahí que molestaba. Bueno, primero examen de conciencia y como consecuencia el dolor de los pecados. Como punto número 3, propósito de enmienda. Es importantísimo. Caí, me levanté, pero voy a tratar de no volver a caer. El propósito. No está diciendo que somos infalibles. Podemos volver a caer. Pero tenemos el propósito de levantarnos y volver otra vez a Dios a que nos perdone. Entonces, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesión del pecado, la cuarta, y la quinta es llega a la comunión con Dios. Entonces armonizamos con Dios,
Nuestro pecado es perdonado, es cubierto. Y esa situación de perdón me acerca a Dios y me da la alegría. Nada más te quería decir. Gracias. De que no la vamos a poder hacer solos. Y Dios nos lo está diciendo. Sin mí nada podéis. Y entonces nos lleva a preguntarle, si sin ti no la podemos hacer, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Lógico, ¿verdad? Y entonces como que Dios nos contestaría, pues por eso te estoy diciendo, muchachito, que sin mí no puedes, el único que puedo soy yo. Nadie más puede. Entonces, ven y pídeme ayuda, yo te lo doy, porque con mí sí puedes. Eso es lo que no debes olvidar, que sin mí no vas a poder nunca. Y acá entre líneas nos está diciendo, así que cuando tengas una necesidad, no pienses en quién la va a resolver. Soy yo, nada más, no hay otro. Y eso nos llevaría a preguntarle ya con mucha confianza, bueno, ¿y a cambio de qué? ¿O por qué? ¿O de qué? ¿O de cuánto? Porque estamos acostumbrados a pagar los favores. Y con Dios no hacemos la excepción. Bueno, sí, pero a cambio de qué, ¿qué tengo yo que hacer? Le preguntamos muy discretamente, ¿qué tengo yo que hacer? Y nos contesta Dios para cortarnos de tajo la idea, pues conmigo, nada. Favor que yo te hago, ni te tomes la molestia de pensar cómo me lo vas a pagar, porque yo no te recibí, ni tengo necesidad. Yo no tengo necesidad ni de regalos, ni de dinero, ni de favores, ni de nada. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque te amo. ¿Y por qué me amas? Porque eres hechura de mis manos. Porque yo te di la vida, tú llevas parte de mí, por eso te amo. Entiéndelo bien. No es tampoco un regalo gratuito, es consecuencia de, claro, de que saliste de estas manos y estas manos ahora responden por ti y te protegen y te cuidan y te desean lo mejor. Y si vienes a pedirme un favor, yo te lo hago, pero no me lo vas a poder pagar. Pues es un alivio saber que un favor es gratis. No, bueno, hasta allá no, de que sea gratis, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago para corresponder? Muy fácil. Yo te lo hago por amor. Y tú tienes que hacerlo. Lo que tengas que hacer, tienes que hacerlo por amor a mí, ¿no? Amor con amor se paga. Entonces, para que tú me puedas pagar, yo te voy a pedir que no me pagues a mí. Lo que me vayas a pagar a mí, págaselo al prójimo. Ahí está el detalle. Y según lo que le des al prójimo, es lo que me amas a mí. Si le das poquito, no hay problema, pero quiere decir que me amas, todavía te falta. Todavía. Si le subes la cantidad de ayuda al prójimo, ahora me ama más, está ayudando más. Claro, vas a tener un límite, porque todos tenemos un límite. Para ti, 5 centavos no es nada, pero para el pobre es mucho. Tú das 5 centavos porque para ti no es nada, pero un pobre no puede dar 5 centavos. Tú puedes dar 10 centavos porque para ti no es nada, pero podrás dar 1,000 pesos así nada más. Bueno, tú tienes el límite de lo que me amas en lo que das. Hasta donde ya no puedas, hasta ahí me amas. Y la idea es que me ames. Y cada servicio, favor o como le quieras llamar, ayuda que yo te dé, no me la trates de pagar a mí. Págala con los pobres. Tú tienes la medida en tu mano, cuánto quieres darme por lo que hice por ti. Eso.
dalo a los pobres. Si no puedes eso, pues lo que puedes, lo que quieras, lo que te nazca del corazón. Pero no pases por alto una cosa, que de acuerdo a lo que tú le des, eso es lo que me... Ya se lo dije a Pedro, mi hijo Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, el prójimo. Pedro te volvió, ¿me amas? Ah, Señor, tú sabes que te amo a morir. No seas mentiroso, no llegas a tanto. ¿Cómo ves, Memo? Y entonces fíjate que me asusté porque me di cuenta del compromiso tan grande y tan difícil para mí es tratar al prójimo con amor, con misericordia, con compasión y como ayuda. Qué lejos estoy yo de todo esto. Madre Teresa de Calcuta fue una mujer que amó mucho a Dios porque ayudó mucho al prójimo. Su vida se la dio al prójimo. Híjole, podrás ser tú, pues aunque sea una caricatura de Madre Teresa. Memo, estuve reflexionando mucho esto y trato de encontrar que fue una onda mía que se me atravesó, pero no habrá algo, Memo. ¿Tú cómo ves eso? Es un compromiso muy grande. Muy grande. Amar a Dios es un compromiso. Que Dios nos dé. Es un compromiso, ¿no? De lo que te dio Dios, cuánto diste, qué estás dando. Yo veo que en la iglesia a mí se me atora la mano en la bolsa para dar la ofrenda. Y no estamos hablando nada más de dinero. Ah, sí. Hablamos de tiempo. No, darse uno. Así Sí. es, correcto. Pero yo pienso una cosa, Memo, mientras que no ahondemos en estas verdades, va a ser muy difícil tener una buena relación con Dios. Porque Dios nos está midiendo a través de lo que damos o hacemos o lo que sea, ¿no? Él sabe cuánto estamos comprometidos con Él, nada más de vernos cuánto estamos comprometidos con el prójimo. Porque dijo esto, oye, y bienaventurados los que estuvieron en la cárcel y los fuiste a ver. ¿Cuándo estuve en la cárcel? Pues aquella vez que fuiste a ver a un preso, ¿quién crees que era el preso? Era yo. Y aquel limosnero que llegó a tu puerta y tocó y te pidió una ofrenda y tú le diste. Fíjate que me lo diste a mí. Híjole, entonces el prójimo es Dios mismo. Qué compromiso. Recibir de Dios y pagarle al prójimo, pasarle la cuenta al prójimo. Estoy comprometido con el prójimo si quiero estar comprometido con Dios. No se puede estar comprometido con Dios sin estar comprometido con Dios. Y en la medida en que estemos comprometidos con Dios, es el compromiso que tenemos con el prójimo. Y en la medida que cumplamos con el prójimo, cumplimos con Dios. Yo creo que ahí está una cosa muy importante que si no la atendemos, corremos el riesgo de estar al margen de la vida. Porque esto es un problema, Memo, que tiene que ver con nuestra supervivencia material. Es decir, nosotros tenemos aquí una existencia en este mundo mientras Dios nos llama. Bueno, pues todo eso, cualquier compromiso, cualquier situación de este mundo, aquí en terreno material, está basada en esto, en el prójimo, que son los que me hacen compañía en este mundo. Estoy rodeado de ellos. Claro. Buenos días. Buenos días, Hola, buenos buenos días. días. Buenos días, gusto saludarlo. Pues estaba yo meditando esa Reflexión. Te lo platico casi como un desahogo.
porque es una piedra que traigo en el zapato. Y se ha despertado en mí el interés de poder hacerme mejor en ese aspecto, de ser mejor en ese aspecto. Valorar entre lo que yo tengo y puedo dar a cambio de lo que puedo o lo que ya he recibido de Dios, que es muchísimo. No es que nunca me he puesto a hacer cuentas. Yo pienso, Memo, que a mí lo único que me falta es la sarna como a Job. Oye, Memo, yo veo mi vida, fíjate, no hay una sola cosa que no se me haya cumplido. Pero te voy a decir una cosa, nunca se me ha cumplido cuando la necesito, cuando la estoy pidiendo, como que Dios ha tratado siempre de enseñarme. Te voy a enseñar una cosa que tú no sabes. ¿Qué cosa, Señor? A tener paciencia y esperar. Si en ese lapso de tiempo no cambias de parecer, te la voy a conceder, porque confiaste en mí. Claro, claro. ¿Verdad? Y digo yo, bueno, si yo reviso mi vida y encuentro plenitud en ella, plenitud espiritual, pues entonces, ¿por qué yo no voy a corresponder si lo estoy entendiendo? Que es lo más difícil que puede haber. Estoy tratando de llevar mi voluntad a la voluntad de Dios, a que sea del mismo corte, del mismo estilo. Entonces, yo creo que a veces tratamos de saber mucho, y todo lo demás que sepamos sin eso no sirve. Ese es el problema, ¿verdad? ¿O será que por tratar de protegernos nos ponemos un chaleco de ignorancia y de no moverle, porque por ahí sí lo siente uno, que si te metes mucho a ver esos aspectos te estás metiendo a un compromiso, porque estás agarrando conciencia. Entonces es interesante, fuera de todo lo demás, ¿verdad? Sí. Yo sigo poniendo la palabra, es un compromiso enorme. Sí, te está diciendo muchísimo con eso, Memo. Muchísimo te está diciendo. No nos merecemos lo que tenemos, ni lo que somos, ni nada, o sea. Y comenzando con el prójimo que tenemos en casa, hijos y esposa, yo no sé si la estoy haciendo mal o la estoy haciendo bien, pero esto es una cosa que voy a revisar. Siquiera eso, ¿no?